Bueno, hermanos, comenzamos nueva carta, segunda de Pedro, capítulo 1. Como bien sabéis, nuestro hermano Juan no ha podido compartirla porque se está recuperando de esa operación de rodilla, que esperemos que le vaya bien. Yo lo he visto por ahí, creo que lo he visto conectado hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, es un capítulo bastante interesante, como toda la palabra en sí. Y voy a coger varias cosas, voy a coger varios puntos, aunque me voy a parar especialmente en los primeros versículos. Comienza la epístola de la segunda epístola de Pedro, diciendo así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es curioso de que Pedro se dirige a los demás como Simón Pedro, su antiguo nombre y su nuevo nombre. Es curioso, lo dejo ahí. Pero lo que me llama la atención es cómo se describe él. Siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo haciendo reseña a su sometimiento al señorío del Señor Jesucristo en su vida. Yo me pregunto, y os pregunto, ¿podríamos decir eso nosotros de nosotros mismos? ¿Somos siervos del Señor? ¿Nos consideramos siervos del Señor? Y cuando la palabra habla de siervo, no habla de un simple criado que tiene sus derechos. No, habla de esclavo. Los esclavos, como bien sabéis, no tenían derecho ninguno, sino que tenían que sujetarse en total obediencia a sus señores. Eso es ser siervo del Señor. Tenemos derechos porque Él nos los concede. Tenemos privilegios porque Él nos los concede. Pero realmente, hermanos, somos esclavos del Señor, porque hemos sido comprados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Amén? Eso. Y sigue diciendo, y apóstol, haciendo reseña de que ha sido apartado del resto para llevar el mensaje de Dios a los gentiles. Ananías estaba orando en Damasco y el Señor se dirigió a él. Le dijo: Ananías, ve a tal sitio, ve, dirígete a tal hombre, porque va a ser instrumento en mis manos. Ese era Saulo de Tarso, llamado después Pablo. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Está hablando de Saulo, de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fijaos que se sigue diciendo, a los que habéis alcanzado, y voy a pegar un pequeño saltito en ese versículo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿De qué me habla esto? ¿A quién se está dirigiendo Pedro? Pedro no se está dirigiendo a los judíos. Yo personalmente no lo entiendo así, los comentaristas que he leído tampoco. Se está dirigiendo a aquellos gentiles que no pertenecían al pueblo de Israel por derecho propio, pero que ahora son pueblo del Señor, que han sido injertados, que han sido incluidos, que han sido añadidos al pueblo de Israel. Hermano, eso somos nosotros. Tú y yo. Nosotros pertenecemos a esos gentiles. Dice la palabra del Señor, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, del gentil y de Israel, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo.
habéis alcanzado fe, porque esta fe nos la ha concedido el Señor. Nos ha dado la oportunidad de poder creer en Él. Somos pueblos por su infinita misericordia, hermanos. Pero ¿cómo hemos alcanzado esta ciudadanía? Y ahora voy al trocito que me he parado, que me he saltado en el versículo. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Por tu justicia? ¿Por la mía? ¿Porque éramos justos delante del Señor o nos pensábamos que éramos justos delante del Señor? No. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Dios es el que se acerca al hombre, Dios es el que hace la obra de salvación en la persona del Señor Jesucristo. El hombre no tiene mérito ninguno. Ni tú ni yo teníamos mérito, ni tenemos méritos. Ninguno para ser llamados hijos de Dios. A los que creyeron en Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Somos hijos del Señor. Por su infinita misericordia. Porque como dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, esa preciosa fe que se nos ha concedido. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Sigue diciendo, el tiempo pasa rápido. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos han sido regaladas. ¿Por quién? Por su divino poder, por Él, por Dios mismo, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos el privilegio de que el Señor nos ha conseguido todo lo necesario para vivir como Él quiere. El Señor nos ha provisto de todo. Y fijaos qué privilegio más grande. Somos participantes de la naturaleza divina. ¿Por medio de quién? Por medio de su Santo Espíritu con el cual hemos sido llenos. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió a nuestras vidas, hermanos, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor en nuestras vidas, como aquel que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Desde ese momento en que nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor, el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas, para gloria de Dios. Y aquí sí me voy a entretener. Versículos 5, 6 y 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, sumad a vuestra fe, a la que nos ha sido concedida, virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora el apóstol Pedro va a decirle a sus oyentes cómo deben de vivir. ¿Cómo deben de vivir? Hemos estado escuchando esta mañana cómo debe de vivir un verdadero creyente, ¿verdad? En obediencia a Dios. Nos lo ha dicho nuestro hermano Efraín. Pero fijaos que este primer versículo, por así decirlo, de estos tres, fijaos cómo empieza. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Debemos de ser diligentes en nuestras vidas como creyentes. ¿Y qué es ser diligentes? Ser diligente es hacer las cosas sobre la marcha. Ser obediente sobre el momento.
en el momento. No dejarlo, no pausarlas, no posponerlas. Hay palabras que el enemigo pone en nuestros corazones y en nuestras mentes. Las palabras son, luego lo haré. Bueno, empezaré mañana, lo haré mañana, y mañana, y al final, ni mañana, ni pasado, ni el otro, ni el siguiente. La mano del negligente empobrece, más la mano del diligente enriquece. Así es como debemos de ser. ¿Cuál fue el ejemplo del Señor Jesucristo para nosotros? ¿Fue diligente delante del Padre o negligente? Fue diligente, ¿verdad? ¿Y cómo le llamamos nosotros a Cristo? Salvador y Señor. Pero también le llamamos Maestro. Y los maestros deben de imitar, los discípulos deben de imitar a su Maestro. Y si el Maestro fue diligente, sus discípulos deben de ser diligentes para seguir sus pisadas. Por tanto, hermanos, debemos de ser diligentes a la hora de vivir para el Señor, a la hora de hacer las cosas para el Señor. No pospongamos las cosas. No sabemos cuántas bendiciones podemos estar perdiendo de parte de Dios y tampoco podemos saber cuánto estamos dejando de bendecir a otras personas. Por el luego lo haré, mañana lo haré. ¿Verdad? Dice, añadid a vuestra fe. ¿Cuál es el comienzo, el origen de todo esto? El origen de todo esto está en la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, de lo que no se ve. Perdón. Pero también dice un poquito más adelante ese capítulo de Hebreos, capítulo 11, que todos conocemos, yo creo que casi todos los conocemos, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. ¿Qué quiere decir eso? Que existe. Que existe. Lo primero que debe de hacer el hombre para vivir para Dios es acercarse con fe. Acercarse a Él con fe. Es necesario acercarse por fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer en Dios. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Creéis que la fe es creer en Dios? ¿Estáis de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. La fe es creer a Dios. Es muy distinto. Los demonios creen en Dios y ¿qué sigue diciendo ese versículo? Y tiemblan. Pero sin embargo creen en Dios. El que se acerca, el que se quiera acercar realmente a Dios, tiene que creer a Dios. No en Dios, a Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Creer que todo lo que dice Dios es cierto. Es sí y amén. Eso es creer, eso es fe. Y Pedro nos exhorta a que añadamos a la fe 7 virtudes más, 7 características más. Y no quiero que se me quede una cosa ahí, pero ¿cómo podemos crecer en fe? Muchas veces, mira hermano, muchas veces decimos, Señor, auméntame la fe, ¿verdad? Pero ¿cómo aumenta nuestra fe? ¿Cómo puede aumentar nuestra fe? La palabra tiene respuesta para todo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en fe? Acércate a la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios.
Estudia la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios. Y tu fe será mayor. Cuanto mayor conocimiento tengamos del Señor, cuanto más conozcamos a aquel que es el único Dios verdadero y nuestro Padre que está en los cielos, más confianza tendremos en Él. Mayor será nuestra fe. Mayor. Y como dice el propio apóstol Pablo, el justo por fe vivirá. No solamente la fe nos va a valer para ser salvos, no, la fe es para vivir continuamente, cada día, para dar paso a paso cada día, uno detrás de otro, en los caminos del Señor. Y dice, añadid o sumad a la fe virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es vivir en excelencia moral delante de los demás. Es demostrar a los demás que somos realmente hijos del Señor, mostrando las excelencias de Dios a través de nuestras vidas. Nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Y qué es anunciar las virtudes de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario? Sino proclamar su excelencia, su amor, su misericordia, sus milagros, sus enseñanzas, su moral, que vivió sin pecado, que amó incluso a sus enemigos, hasta en el último momento de su vida, orando por ellos. ¿Cómo puedo añadir yo virtud a mi vida? Fijaos lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad. Pero esto de pensar no es que yo piense un momentito, no, es meditar. Pensar constantemente en ello. Porque estar ocupado en ello va a ser que no estemos ocupados en las cosas de este mundo. Y reflejemos al Señor Jesús en vez de reflejar nuestra propia carne. Todas estas cualidades que hemos leído ahora mismo en ese versículo, todas las reunía Cristo. Todas, sin excepción. Y dice, además, hemos leído que a la virtud añadí conocimiento. Como he dicho antes, a mayor conocimiento, mayor confianza en Él. Mayor sabiduría para saber cómo debo de vivir en este mundo. Cómo debo de andar, qué decisiones tomar para vivir dignamente delante del Señor, para vivir y siendo un buen testimonio, un buen ejemplo ante los demás. Al conocer más a Dios, mayor será mi sujeción. ¿A quién? Al Espíritu del Señor. Porque dice, añadid al conocimiento dominio propio. Me sujetaré más al Espíritu Santo del Señor que a los deseos de mi carne. Tendré dominio de mí mismo. De mí mismo. El carácter de nuestro Señor Jesucristo se va manifestando a través de nuestras vidas. Aún más. Aún más. También el dominio propio nos habla de disciplina. Debemos de ser disciplinados, hermanos. Y debemos de ser constantes en buscar al Señor, no solamente a través de su palabra, sino también a través de la oración. Es muy fácil caer en las cosas de este mundo, muy, muy fácil. La televisión tiene cosas muy atractivas, este mundo tiene cosas muy atractivas. Y a veces tenemos que confesar, hermanos, que preferimos escoger cosas de este mundo que son lícitas antes que estar con el Señor.
Pero eso no es lo que desea el Señor. Desea que seamos disciplinados, que le busquemos a Él. Además, fijaos que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta diciendo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Si nos sujetamos al Señor, tendremos dominio para no alterarnos tan fácilmente. A veces parecemos como los muñequitos de los dibujos animados. Estamos tan tranquilos, nos dicen una palabrita que nos pueda ofender y parece que nos salen llamas del cuerpo. Así. ¿Os estáis riendo? ¿Pero es mentira lo que estoy diciendo? No, ¿verdad? Es que no. Eso es bueno que digáis, que digamos que no. Estamos reconociendo que no somos perfectos. No somos perfectos delante del Señor. Y eso es bueno. Porque eso es humillarse delante de Él. Añadid paciencia, al dominio propio, paciencia. Tener esa paciencia. La paciencia se cultiva, se trabaja. Y a veces la trabaja el Señor en nuestra vida a través de las pruebas. Hermanos, las pruebas son necesarias en nuestras vidas. Así como el hierro tiene que pasar por el fuego y el yunque y el martillo, nuestras vidas también tienen que pasar por el fuego y por el martillo y por el yunque, para que el fruto del Espíritu Santo de la paciencia se muestre a través de nuestras vidas. A la paciencia añadid piedad. ¿Y qué es piedad? Buscando los sinónimos de piedad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, buscando los sinónimos veía misericordia y compasión. Eso es lo que mostró el Señor por nosotros, piedad, compasión y misericordia, entre otras cosas, y bondad, por supuesto. Mucha bondad, mucho amor por nosotros. Pues nosotros debemos de hacer lo mismo. Debemos de compadecernos por aquellos que están pasando por malos momentos en la vida. Por hermanos que están pasando por momentos de prueba. Pero también por nuestro prójimo que está al lado nuestra. Y ayudarlo en las dificultades. Eso es identificarse, eso es tener empatía, eso es tener compasión, eso es tener misericordia. Misericordia hacia los demás. A la piedad, afecto fraternal. ¿Cuánto debemos de amarnos los unos a los otros? Todos somos hijos de Dios. Cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Las cosas como son. Tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Y debemos demostrar ese afecto fraternal. Aceptándonos tal y como somos. Porque, hermanos, a todos nos está cambiando el Señor y nos va cambiando el Señor día a día. Y hoy un hermano me puede ofender, pero es que mañana soy yo el que lo puede ofender a él. Debemos de amarnos los unos a los otros. Debemos demostrar ese afecto fraternal. Dice el Señor Jesucristo: un mandamiento os doy, que os améis unos a otros como Pedro os ha amado. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermanos, antes de enfadarnos con un hermano, pensemos esto: que el Señor ama a ese hermano tanto como nos ama a nosotros. Y si a mí me perdona todos mis pecados, yo debo también de perdonar a mi hermano. Y voy a añadir una cosita más: aunque no me pida perdón. Y al afecto fraternal, amor. ¿Qué amor?
ese amor que antepone los intereses y el bienestar de los demás antes que el mío. Ese fue el amor que nos mostró el Señor Jesús al venir a este mundo y morir por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor se podía haber quedado en su gloria, sentado a la diestra de Dios en el trono. Sin embargo, vino a este mundo, se humilló a sí mismo, se hizo siervo y murió en la cruz por nosotros. Se hizo maldición por nosotros. ¿Para qué? Para nuestro bien. Porque amaba al Padre y porque nos amaba a nosotros. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice Pablo, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y también hay un versículo que conocemos todos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, me amó a mí y a todo el que pueda estar escuchando en estos momentos o escuchará después estas grabaciones. De tal manera nos amó que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Y tengo que dejarlo aquí, hermano. Tengo que dejarlo aquí. Simplemente un par de reseñas, un minutito. Solo un minuto. ¿Vale? Solo un minuto. Dice un poco más adelante que el que no ve estas cosas es ciego. Es olvidadizo. Es olvidadizo. Que si, y permitidme que lo parafrasee, ¿vale? Que si nos inmiscuimos, nos entretenemos, por así decirlo, en todas estas cosas, tenemos vista. Se manifestará el Señor y no se manifestarán los deseos de la carne. Lo estoy así parafraseando, ¿vale? Y cuando Pedro dice antes, sed diligentes, él mismo se pone como ejemplo mucho más adelante, un poco más adelante. Y dice que él, antes de irse a la presencia del Señor, al cual ya el Señor se lo ha manifestado de que le quedaba poco tiempo, él ponía diligencia en que aprendiesen los hermanos todas estas cosas. Todas estas cosas. Y además dice que todo lo que él enseña, estos no son productos de las fábulas, no son cuentos, no son historias, porque él lo ha vivido en su carne, porque él ha sido testigo de la gloria del Señor Jesucristo cuando se transformó en aquel monte santo. Por eso dio su vida hasta la muerte por el Señor Jesucristo. Algunos nos pueden decir, nos habrán podido decir, con esto termino, ¿y tú te crees esta historia? Oh, macho, tú eres muy inocente. Pero yo preguntaría, ¿tú crees que tantas personas han dado su vida por este mensaje? ¿Tú crees que esto es un juego? ¿Que tantas personas hayan dado su vida por un mensaje tan hermoso de parte de Dios? Excusas. Solo excusas que ponen para no creer en el Señor. Excusas. Pues hermanos, pensemos en esto. Pensemos en el grandísimo privilegio que tenemos de haber sido hechos hijos del Señor. Tenemos unos privilegios, pero también tenemos unas obligaciones. Y esas obligaciones tenemos que tomárnoslas en serio. Tenemos que tomárnoslas en serio. Porque Dios es real. Porque Dios es un Dios vivo. Y temer al Señor es tomárnoslo en serio al Señor. Amén. Pues Paco, todo tuyo ya.